si esto diera lugar en su momento a una reforma legislativa, perdón, me he equivocado, me estaba refiriendo al proyecto de la congresista Marisol Espinosa. El proyecto de la congresista Marisol Espinosa, muy bien, se propone modificar, digamos, la ley número 30.424 con la finalidad de dar lugar o espacio a que se incorpore a las personas jurídicas dentro del marco de punición. Me estoy refiriendo a la punición para las personas jurídicas, ¿no? Que es un tema que está en este momento en discusión. La ley 30.424 ya está vigente y si en algún momento, digamos, estos casos se gatillaran, se empezaran a manejar, esa sería una posibilidad abierta para la discusión. Y yo quiero señalar algo de manera muy clara, ¿no? Si ustedes no discutieran esto, si ustedes no ampliaran el bagaje de la 30.424 para incorporar a, digamos, el delito de financiación como delito, digamos, que puede dar lugar a la responsabilidad de la persona jurídica, lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que va a pasar es que se va a aplicar la ley ya vigente, y es que el artículo 105 del Código Penal y el artículo 105A del Código Penal, que están vigentes del año 91, trae consigo una suerte de sanciones para la persona jurídica. De hecho, por hablar de un tema público, hace algunos días hubo un comunicado de un grupo de organizaciones políticas pidiendo tolerancia, proporcionalidad en la aplicación de esta posible figura dentro, digamos, del ámbito de la discusión de algún caso específico. Entonces, están las dos herramientas dadas. O sea, por un lado está lo que ya está vigente, que es el 105 y el 105A, y por otro lado está lo que podría estar en vigencia, que es la ley 30.424. Es decir, los congresistas tendrán que elegir entre no tipificar nada más, y en cuyo caso estaríamos rigiéndonos por el 105 y 105A del Código Penal, que sí están vigentes, versus ampliar la ley número 30.424 para incorporar el delito de financiación ilegal como delito que puede gatillar la responsabilidad llamada administrativa de la persona jurídica. Yo quiero terminar, para no extenderme en esta intervención, con simples especificaciones en el ámbito de lo que es las conductas típicas, ¿no? A mi entender, aquí, y a propósito de una propuesta legislativa que he escrito en los últimos días a pedido de IDEA Internacional, que como organización, digamos, no gubernamental transnacional, me pidieron que hiciera un informe con algunas propuestas legislativas. He propuesto yo en este informe que se pueda incorporar una serie de figuras para la discusión, tener menú completo. Desde mi punto de vista, podría existir un primer delito dentro del 359A, y esto va en la línea de todos los proyectos, es decir, de incorporarlo en el Código Penal, de la tipificación del delito de financiación de fuente prohibida, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, digamos, conforme al artículo 31 de la ley de la materia, existe, digamos, fuente de financiación prohibida. Por ejemplo, recibir financiación de un Estado extranjero, recibir financiación de una persona jurídica por encima de un límite permitido. Son prohibiciones que ya están previstas en la legislación. Yo recomiendo, señores congresistas, que la tipificación no sea en relación o por remisión a una ley específica, porque la ley puede cambiar con el tiempo. Eso es lo que en el derecho penal se denominan las remisiones estáticas, ¿no? Cuando la ley penal se remite al artículo tal de la ley tal, pero ¿qué pasa si mañana el artículo tal de la ley tal se modifica o se deroga, ¿no? Lo mejor es la técnica de las llamadas remisiones dinámicas. Yo remito una legislación genérica que con el tiempo puede cambiar. Y eso en España se ha recogido así y en algunos de los proyectos aparece, donde se dice el que conforme a la legislación de la materia, violando la legislación de la materia, se entiende que es la materia electoral. Entonces es mejor hacer una remisión dinámica. En esa línea de ideas, el marco de punición, desde mi punto de vista, debe de estar dado por el número de UITs que se puede infringir, porque si bien hay un límite, digamos, previsto, ya en algunos casos, ese límite, el puro exceso no puede dar lugar a responsabilidad penal, tiene que haber un margen para lo administrativo. Puede ser 10 UITs, puede ser 20 UITs, puede ser 30, es un tema a decidir, es un tema, digamos, de decisión puramente legislativa, ¿no? Pero lo que no se puede hacer desde mi punto de vista es que por superar el límite de la financiación previsto en la legislación administrativa ya convertirlo en penal, porque eso significaría que infracciones administrativas se van a confundir con las infracciones penales. Desde mi punto de vista habría que marcar allí una línea diferencial cuantitativa con el número de las UITs. Y por otro lado,
deberíamos incorporar, como he mencionado en otra parte de esta exposición, todas las figuras similares a la corrupción: dar, recibir, ofrecer, pedir, para tener, digamos, cubierto todo este marco, como en el modelo del congresista Violeta y el modelo chileno del año 2016. Por otro lado, podríamos establecer circunstancias de agravación y de atenuación. Es decir, tampoco la legislación penal tendría que ser totalmente rígida, ¿no? Podrían haber situaciones de atenuación dependiendo, digamos, de la gravedad que esto pueda significar, el monto del dinero, o podríamos incorporar agravantes, por ejemplo, si es que el que esté involucrado en la financiación ilegal es un funcionario público, si es que de por medio hay una organización criminal destinada al financiamiento ilegal, como ha sucedido en España, ya mencioné, o si, por ejemplo, el financiamiento ilegal, lo ilegal proviene del tráfico de drogas, del lavado, de actos de corrupción, etcétera, o minería ilegal. O también otra agravante, por ejemplo, si es que el autor del delito desvía aportes o fondos para una finalidad distinta a la que fueron creados, es decir, una suerte de digamos, malversación o peculado por parte del candidato, ¿no? Que sería una figura que podría, digamos, también ahí usarse, ¿no? Porque ha sucedido también, para no hablar de Perú, sino hablar de experiencias extranjeras, candidatos que el remanente o el saldo que había de alguna campaña se lo llevaba para su propio uso personal. Entonces esa también podría ser una forma de agravación, porque no solamente implicaría el recibir dinero de fuente prohibida, sino además el defraudarlo a fin del partido, porque si finalmente era plata que debía ingresar al partido y me la estoy llevando para mi uso personal, es una suerte de administración desleal. Y finalmente, dentro de lo que es el marco punitivo, desde mi punto de vista, debe de crearse un tipo penal para sancionar el falseamiento de información y los falseamientos contables, porque todo esto, en verdad, ya cuando se gatillan los casos, muy bien, así como hay veces cuando a los abogados o a los, digamos, administrativos, contadores, auditores, le visita la SUNAT, todo el mundo quiere armar la contabilidad en el camino, ¿no? Entonces, muchas veces ahí se cometen errores cuando no falsedades, ¿no? Y es por eso de que una tipificación, a mi juicio, completa tendría que involucrar figuras como, por ejemplo, el no entregar información. Ojo, no es no entregar información en un plazo determinado, eso es puramente administrativo. Muy bien, no es que tengo 30 días para entregar la información y no la entrego, no. No entregar la información de manera reiterada, ¿no? Por ejemplo, en materia de lavado de activos hay un artículo 6º en el 1106 que sanciona la no entrega de información en delitos de lavado de activos. Si, por ejemplo, la OMPE de manera reiterada solicita información específica o una autoridad solicita información específica y la información no se entrega, hay una omisión, entonces eso podría estar eventualmente tipificado. O si, por ejemplo, se entrega información falsa, también podría estar tipificado. E incluso agravado si es que esa falsedad no es solamente una falsedad en una carta, en un oficio, sino es una falsedad contable. Es decir, he armado una contabilidad falsa para justificar gastos o ingresos de una determinada campaña política o de un determinado periodo de funcionamiento del partido. En fin, son estos, señores congresistas, solamente algunas ideas que con fines meramente ilustrativos he tratado de traer a usted y espero que pueda servir de ayuda para la alta labor legislativa que a ustedes les corresponde. Muchas gracias, yo quedo a la espera si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Caro. El congresista Lapa quería hacerle una consulta. Gracias. Gracias, señor presidente. Saludos, colegas. Sí, tengo una duda y yo ahora de repente nos podría esclarecer. Señora presidenta, doctor, usted sabe perfectamente el derecho penal es personalísimo. Y en esa línea voy, usted señalaba de repente a los sujetos activos sería necesario, o usted lo ha señalado, especificarlo, ¿no? Como representante legal, tesorero, administrador. O sea, yo me hago una pregunta, ¿qué pasaría si un ciudadano común y corriente en la región de Huancavelica empieza a hacer campaña, ¿no? De manera de repente ilegal, etcétera? No, los fondos del partido no lo canaliza a través de repente de estos tres sujetos activos. ¿Qué sanción, a quién le sancionaría? ¿Y al partido o a esta persona que está cometiendo ese acto ilícito? Porque yo esa pregunta me hago porque la campaña es a nivel nacional, ¿no? Entonces yo
yo soy simpatizante, ¿no?, o militante del partido, y empiezo a poner propagandas en toda la región y me voy a otra región y empiezo a hacer, ¿no? Entonces, esa es la pregunta o la duda que tengo: ¿cómo sancionamos a esa persona, ¿no? Y conforme se lo vamos estamos legislando poniendo y estamos tipificando en el derecho penal, y por tanto en la parte administrativa, en las normas electorales, se va a disponer de que todos los fondos que se van a gastar en campañas electorales tienen que ser a través de los montos tienen que ser bancarizados, ¿no? Esa es la pregunta que tengo. A ver. Congresista Violeta. Gracias, presidente. Congresista Zacarías. Obviamente al doctor Caro por su colaboración. En la misma línea, doctor Caro, sobre la naturaleza de los sujetos, de la definición, en todo caso, el desarrollo de la autoría en una eventual tipificación. Pero también tenemos un escenario en el que no existe organización política constituida, como en este caso, en el ejemplo que pone el congresista Lapa, en el que tienes el caso de un potencial candidato que hace campaña sin estar todavía afiliado y el origen del dinero que podría utilizar para hacer su campaña no es acreditado, por lo menos de fuente legal, pero también tenemos el caso de la organización política que está en formación, es decir, compra un kit electoral, comienza a recolectar sus 2 millones de firmas, sabe de Dios de dónde provienen los recursos para poder financiar esa recolección de firmas, pero todavía no es un partido político registrado, ¿no?, constituido. Sin embargo, podríamos asumir que como el registro no es constitutivo, hay organización política y hay eventual actividad ilegal también, porque también podrían haber recibido recursos de fuentes ilegales y por lo tanto han hecho una recolección de firmas con dinero de fuentes no acreditadas de manera legal. Por lo tanto, ahí también se desdibuja otro supuesto en el que el sujeto activo es difícil de determinar, ¿no? Gracias. Congresista Lapa, ¿concluyó? Doctor Caro, por favor. Sí, doctora. Muchísimas gracias. A ver, empiezo por lo último, ¿no? Justamente en el proyecto suyo, congresista Violeta, usted ha puesto expresamente allí la posibilidad de que se sancione no solamente cuando estamos hablando de una organización política ya creada, sino también en proceso de formación. Y eso me parece que podría llenar cualquier vacío de punición en esa dirección. Pero a la vez, así como llena un vacío, abre un espacio de discusión sobre quién sería el responsable. Porque si estamos hablando de una organización inexistente, ahí entonces tendríamos que acudir en verdad a las reglas propias del derecho penal, porque si no hay un tesorero, si no hay un administrador formal, si no hay un oficial de cumplimiento, si no hay un encargado de control interno, lo que vamos a tener ahí es un administrador de facto. Es decir, acá se acude a lo que en el derecho penal ya se suele llamar situaciones de administración fáctica o administración de hecho. Entonces, tengo una persona que actúa como organización porque no hay organización funcionalmente hablando, formalmente hablando. Lo que hay es una persona, es un líder, digamos, que ha delegado funciones para que la gente recolecte dinero, por ejemplo, ¿no?, para la eventual campaña de conformación del partido o para la recolección de firmas, y ya empieza, digamos, a correr la contabilidad. Ahí lo que hay es una administración de facto. Y desde mi punto de vista, por eso yo lo decía en algún momento de mi intervención, es fundamental de que se incorpore, como en el fraude en la administración de personas jurídicas, al administrador de hecho, ¿no? Usted que es abogado y además que está obligado, digamos, en su formación a cuestiones propias del mundo empresarial, recordará los trabajos del colega y amigo Percy García Cabero, ¿no? Toda una tesis doctoral, un peruano que hizo una tesis doctoral en España, toda una tesis doctoral para justificar la punición de los administradores de facto de las personas jurídicas. Pues siempre en las empresas hay gente que está detrás, no aparece, no tiene un cargo formal, pero tiene, digamos, el control de la organización. Acá pasa igual, como en la minería ilegal. Puede no haber personas jurídicas, solo recibos de cuarta categoría por honorario, pero hay un empresario, que es un hombre que de facto se mueve. Acá pasaría exactamente igual. Entonces, en la medida que se incorpore un administrador de facto, muy bien, podríamos en ese caso delimitar la responsabilidad sobre esta persona. Y solo de repente para responder previamente lo que había planteado el congresista, o es sobre lo mismo, sí, por favor. Congresista Torres. Gracias. Agradeciendo al doctor Caro Coria por
compartir su tiempo y sus conocimientos. En este mismo tema, sí revisé el proyecto de ley del congresista Violeta y sí me llamó la atención este tema, me pareció interesante, importante. Sin embargo, entré en un problema porque dije, ya, esto va a ser penalizado, pero de acuerdo a la norma de financiamiento, estas organizaciones que todavía no se han inscrito como tal no tienen estas obligaciones. Entonces, ahí va mi pregunta muy técnica, porque desconozco la materia. Para que pueda ser sujeto de materia penal, ¿es necesario que esté dentro de las obligaciones establecidas por la ley de financiamiento? Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? O sea, si nosotros hacemos una remisión a la legislación administrativa, tendrían que estar dentro. Por lo tanto, eso tendría que venir de la mano con una regulación administrativa que le dé soporte. Muy bien. Acá pasa exactamente lo mismo que sucedería cambiando lo que hay que cambiar con lo que son los candidatos electos, ¿no? Claro, cuando se es funcionario público en la ley penal, ¿no? No solo desde que se toma el cargo, sino desde el momento anterior, de que son electos. Acá podría hacerse, es solo una sugerencia para el debate, que en la legislación administrativa se incorpore obligaciones específicas desde el momento en el cual alguien quiere fundar una organización política, porque de lo contrario estaríamos hablando de una situación desregulada. Entonces, si no hay una regulación administrativa previa, el tipo penal no va a funcionar como se quisiera que funcione. Lo otro sería simplemente crear ya una figura independiente solamente para ese tipo de situaciones en las cuales alguien está en formación de una organización, todavía no hay una organización como tal, y creamos un tipo penal solo para él, pero ya desligado totalmente del tema administrativo. Que yo no lo sugiero, porque creo que esto va a tener más fuerza en la medida que tenga un soporte administrativo previo, pero en todo caso eso está para la discusión. Y lo otro que quería aseverar en relación al comentario del congresista Zacarías es lo siguiente, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro de lo que es la delimitación de la autoría con aquellas personas que de repente, desligadas del partido, sin conocimiento del partido, hacen cosas de manera unilateral, ¿no? Recolectan dinero porque tienen de pronto una campaña muy local, en una localidad muy específica, y claro, todo eso es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces yo creo que acá van a pasar dos cosas, ¿no? Primero, que los fiscales que están acostumbrados a trabajar siempre con procesos, digamos, complejos, si bien pueden empezar interrogando en primera instancia al tesorero, al representante, al final del día se va a llegar claramente a establecer que este es un tema local. Y si es una persona, en el ejemplo que usted ha puesto, que se ha salido de los controles partidarios, lo que podrá haber eventualmente para el partido es un tema administrativo, que se enfocará como tal, si el partido controló o no controló debidamente a esta persona en el plano administrativo. Pero para el tema penal va a estar enfocado solamente en esta persona, porque es la persona que se ha arrogado funciones de administración, recolección de dinero, en el ejemplo que se ha puesto, y uso de ese dinero, saliéndose de los lineamientos del partido. Entonces, yo creo que si bien en una primera instancia puede ser incómodo que un proceso penal se gatille o se inicie, a la hora de la hora, conforme a las reglas de investigación que tiene la Fiscalía y que aplica desde hace años, es un tema que va a tener que decantarse localmente. Es como cuando hay un escándalo en una empresa, ¿no? Si hay un escándalo de corrupción en una empresa, primero citan al gerente, al representante, pero luego el tema se focaliza, ¿no?, en un órgano específico de la empresa, que es el que ha podido incurrir en un tema de corrupción. Y vuelvo con eso a lo que yo decía, la importancia de tipificar la posición del administrador de hecho de facto, ¿no?, que es lo que podría pasar en este caso, porque esta persona, en el ejemplo, puede no tener un cargo formal, pero estarse comportando como tal al recibir ese dinero. Gracias, doctor Caro. La última intervención de la congresista Glave para que pueda exponer el doctor Azabache. Gracias, presidenta. Sí, en realidad es muy puntual al doctor Caro, agradecerle por su presencia, y tiene que ver precisamente con la persona jurídica. Nuestro proyecto también recoge la posibilidad de usar la ley 30324 y creemos que a través de la ley de persona jurídica debe incluirse también a los partidos políticos, en este caso. Entonces, sí teníamos ahí una duda, porque usted dice que tendríamos que optar entre una y otra, porque la ley penal, a través del artículo 105 y 105A, si no me equivoco,
habilitaría, digamos, algún tipo de acción sobre la persona jurídica. Sin embargo, hoy hay un debate al respecto y nosotros sí creemos que precisamente la ley que regula la responsabilidad de las personas jurídicas a través del juez penal es la que debería incorporar expresamente también a los partidos políticos en caso de incurrir en este tipo de acción, porque tiene además un conjunto de sanciones muy claramente detalladas dentro de la propia ley y de esa manera avanzar a entender que si existen organizaciones que finalmente están coludidas para la acción ilegal, también tienen que recibir una sanción, no solamente una persona en particular, sino la propia organización quien deba recibir algún tipo de sanción. Pero no sé si sobre ese punto hay algo más allá de decir que son dos opciones. Sí, este es un tema, en verdad, de un debate reciente. Lo que sucede es que nosotros copiamos el modelo español antes de que España lo tenga, porque en España esto del 105 se incorpora recién en el año 95, aquí en Perú lo incorporamos en el 91, derivado de los proyectos españoles del año 80 y 83, ¿no? Lo adoptamos primero. Y el problema es que acá lo empezamos a aplicar primero que en España, y en España lo que pasó fue que se excluyó expresamente las organizaciones políticas del 105, que en España es el 129 de su viejo Código Penal, ¿no? Y lo que ha sucedido al final del día es que los propios españoles tuvieron que volver a reincorporar a las personas jurídicas partidarias dentro de lo que es el régimen de responsabilidad con la reforma del año 2015 a partir del escándalo Gürtel, como se le suele denominar, ¿no? Lo cierto es que acá en el Perú este debate es un debate reciente, porque he escuchado las posiciones que dicen que el tema de la sanción a la persona jurídica partidaria debería ser un tema administrativo, a discutirse, digamos, en el ámbito de la ley de organizaciones políticas, versus la posición de algunos penalistas. Bueno, entendería que algunas autoridades incluso que esto debería discutirse más bien eventualmente en un proceso penal, por la aplicación del 105 del Código Penal. Lo cierto es que el 105 no diferencia, habla de personas jurídicas de todo tipo, pueden ser personas jurídicas no lucrativas y los partidos tienen forma de asociación, por lo tanto, desde el punto de vista de la literalidad, ingresarían dentro del ámbito del 105, por lo tanto el problema está ahí creado, ¿no? Entonces, hoy en día, si existe latentemente, no sabemos cómo la jurisprudencia va a decantarse, pero latentemente hoy en día el 105 es aplicable a los partidos políticos y el acuerdo plenario número 7-2009 de la Corte Suprema, al momento de definir los alcances, dijo claramente que esto era aplicable para todo tipo de personas jurídicas, con lo cual también tendríamos otro motivo para que esa latencia se fortalezca, ¿no? Lo cierto es que al final del día, si es que se aprobara una ley de punición de la financiación ilegal de partidos, lo que vamos a tener es ese problema. O nos vamos por la ley 30.424, como también postula su proyecto, que es lo que yo recomendaría, versus el 105. Y digo versus ¿por qué? Porque en verdad el régimen del 105 del Código Penal es un régimen muy imperfecto. Es un régimen casi nunca aplicado y se ha venido aplicando de manera, digamos, muy específica por parte de la Fiscalía y los tribunales, pero no hay una doctrina ni una jurisprudencia consolidada. En cambio, alrededor de la ley 3424 hay en este momento no solamente un gran debate internacional, sino hay mucha jurisprudencia a nivel comparado que puede, digamos, alimentar en pro de las garantías del partido. Porque si un partido, por ejemplo, es llevado a un proceso penal, con la 3424 queda claro que ese partido va a gozar de todas las garantías del debido proceso legal, va a poder, digamos, ejercer su defensa a través del representante, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso sería lo más conveniente para efectos de poder, digamos, plantear la discusión. Gracias a usted. Muchísimas gracias, doctor Carlos Caro. Le agradecemos el haber compartido estos puntos tan importantes para nosotros. Le agradecemos muchísimo y le invitamos, así, si usted gusta seguir escuchando a los colegas que han venido, le doy la bienvenida al doctor César Sabache, quien continuará con las exposiciones, y le doy la bienvenida también al congresista Trujillo. Muchas gracias. Gracias, doctor Caro. Le damos la bienvenida al doctor Azabache y podemos, con el apoyo audiovisual, por favor, para dar inicio a la exposición. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es para mí un honor poder compartir estos momentos con ustedes. Tengo que comenzar diciendo que he seguido con mucha atención la evolución de los debates que en esta comisión se han venido desarrollando sobre el particular. Voy a tratar de adaptar mis notas al momento en el que están las discusiones. Creo que aquí se ha avanzado mucho y se ha
organizado ya una suerte de agenda que puede y espero permita concluir esto lo más pronto posible. Desde mi punto de vista, un proceso tan complejo como el que estamos teniendo en este momento en el análisis de la relación entre dinero y política, dinero y partidos políticos, requiere salidas institucionales urgentes y sin duda esta discusión, la discusión sobre la relación entre el financiamiento de campaña y posibles actos ilícitos de naturaleza delictiva, da una puerta de salida, tiene que dar una puerta de salida para poder estabilizar el tipo de situaciones no siempre cómodas que estamos viviendo, ¿no? Primero, creo que pueden notar con la intervención del profesor Caro antes de la mía que en materia de opinión de la comunidad académica, de quienes vemos esto desde la docencia o desde la práctica, hay un consenso muy alto en punto a respaldar toda iniciativa que introduzca herramientas del derecho penal, de castigos penales en esta materia. ¿Basta esto para legislar sobre el punto? Evidentemente que no, pero hay que observar que en este tipo de asuntos lo que ocurre es que los parlamentos actúan y la comunidad actúa en función a procesos sociales que podemos reconocer como curvas de tolerancia, ¿verdad? Lo que hasta hace unos años parecía imperceptible para la justicia penal comienza a convertirse en un tema de importancia. El del financiamiento ilegal de los partidos políticos, no es además el único que se mueve en función a estas curvas de tolerancia. Nos ha pasado con el feminicidio, por ejemplo, que no era reconocido como un delito autónomo hace 20 o 25 años. Ha pasado una serie de comportamientos que forman lo que ahora se llama criminalidad económica también, no reconocidos, por ejemplo, en el Código 1924, y la lista es enorme. Hay que decir entonces que esta discusión no se mueve solo en el marco de necesidades técnicas, ni comienza por necesidades técnicas. Esta discusión comienza porque en los hechos estamos en un momento en el que la curva de tolerancia hacia lo que hasta ahora percibimos, correcta o incorrectamente, pero percibimos como un espacio de comportamiento informal, se ha movido. Y en ese instante necesitamos reglas claras que le permitan a la colectividad poder diferenciar con precisión qué está prohibido y qué está permitido y hasta qué punto en materia de financiamiento de los partidos políticos. Punto 2, hay sin embargo una construcción de la que tenemos que hacernos cargo en esta discusión. Y esa construcción, que creo está en pleno declive, se llama inmunidad constitucional de los partidos políticos. Una de las razones por las que en la tradición del derecho penal este no ha sido un asunto en discusión permanente, una de las razones por las cuales, Carlos lo acaba de mencionar ya, los partidos políticos fueron excluidos de la lista de personas jurídicas susceptibles de persecución penal en España, proviene de esta tradición constitucional conforme a la cual los partidos políticos son pilares de la democracia y tienen una inmunidad derivada de la propia regla de separación de poderes, una inmunidad vinculada a la propia inmunidad de los congresistas. Creo que las crisis políticas de los últimos 20 años, marcadas por escándalos de corrupción y de aprovechamiento de las enormes fisuras que esa forma de inmunidad genera, están llevando esa regla al colapso. El hecho que Francia, España, Italia, Alemania, Colombia, Chile, Brasil tengan ahora reglas que califican como delictivos comportamientos que se desarrollan al interior de partidos políticos, tengan entonces reglas que en términos prácticos le dan la entrada a las autoridades de justicia penal dentro de la contabilidad de los partidos, dentro de sus movimientos financieros, que eso esté ocurriendo al mismo tiempo que las reglas sobre secreto bancario, por ejemplo, o tolerancia al uso de compañías fuera de cuenta, las llamadas offshore, estén empezando a colapsar, muestra que también esta forma de inmunidad corporativa, reconocida hasta hace, repito, 20 o 25 años como indiscutible, la que sacaba a los partidos políticos de toda forma de observación de la justicia penal, está en pleno declive. Entonces tenemos dos movimientos que son convergentes y que no se explican por razones científicas, teóricas o técnicas, sino estrictamente sociales. Este decaimiento de la inmunidad de los partidos y de otro lado este movimiento de la curva de tolerancia social que permite que ahora también el desplazamiento de dinero alrededor de campañas políticas y alrededor del sostenimiento de la actividad de los partidos políticos entre bajo la lupa. Al final del día, discutir reglas penales que conducen a crear casos legales en esta materia supone abrir la puerta a herramientas de fiscalización. Aunque las leyes no lo digan directamente, en la medida en que se construyan prohibiciones delictivas en este ámbito, en esa medida la fineza
de las herramientas de investigación de delitos tendrá que aumentar. De ahí, Carlos lo acaba de decir también, que en las discusiones entre profesores y prácticos del derecho, este asunto, el de la criminalización de conductas de financiamiento ilegal, esté siempre ligado a uno u otro, que es un reclamo, ahora más o menos general, a que empecemos a considerar, no en el marco de las leyes penales, pero sí en el marco de las reglas prácticas, la autorización para que los partidos políticos tengan oficiales de cumplimiento, es decir, agentes vinculados al sistema de inteligencia financiera